Despierta tu grandeza interior. Estrategias para una vida de plenitud y bienestar. Es una obra inspiradora diseñada específicamente para mujeres latinas, incluidas aquellas que han emigrado a otros países por diversos motivos. En este libro, la doctora Gabriela Sharford comparte una combinación única de sabiduría terapéutica, consejos prácticos y ejercicios transformadores para ayudar a estas mujeres a reinventarse, sobreponerse a los obstáculos culturales, profesionales y del idioma, y encontrar la felicidad genuina. Desde explorar la verdad interior hasta aprender a perdonar y soltar las ataduras emocionales. Cada capítulo está lleno de herramientas poderosas que empoderan a las lectoras a tomar el control de sus vidas y crear un futuro transformador y de autorrealización. Con historias conmovedoras y con ejemplos de la vida real. La autora muestra cómo es posible superar cualquier obstáculo y encontrar la paz interior y la felicidad duradera. Capítulo 1. Explorando las influencias del pasado en tu presente. Entendiendo las diferencias generacionales. En el viaje de la vida, cada generación ha dejado una marca única en el tapiz del tiempo, contribuyendo con sus propias experiencias y perspectivas al mosaico de la historia humana, comenzando con los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964, esta generación fue testigo de una época de posguerra marcada con el optimismo y el crecimiento económico. Con la promesa de un futuro próspero, los baby boomers se encontraron en medio de una era de cambios sociales y culturales, desafiando las normas establecidas y buscando nuevas formas de vivir y amar. A medida que avanzamos en el tiempo, nos encontramos con la generación X, entre 1965 y 1980, criados en una época de incertidumbre económica y cambios tecnológicos. Los miembros de la generación X se enfrentaron a desafíos únicos mientras luchaban por encontrar su lugar en el mundo en constante evolución. A menudo etiquetados como la generación olvidada, muchos de ellos crecieron con la sensación de estar en segundo plano, buscando desesperadamente una conexión y un propósito en el mundo que parecía estar en constante cambio. Luego llegamos a los millennials, nacidos entre 1981 y 1996, quienes emergieron en un mundo completamente diferente al de sus predecesores, creados en la era de la tecnología y la globalización. Los millennials son conocidos por su creatividad, su espíritu emprendedor y su búsqueda constante de significado y propósito en todo lo que hacen. Sin embargo, también han sido criticados por su dependencia de la tecnología y su falta de habilidades sociales, lo que ha llevado a muchos a cuestionar su capacidad para encontrar la verdadera felicidad en un mundo cada vez más digitalizado. Por otro lado, la generación Z, nacida entre 1997 y 2012, la primera generación verdaderamente nativa digital, creciendo en un mundo dominado por las redes sociales y la instantaneidad de la información. Los miembros de la generación Z están acostumbrados a tener todo al alcance de sus dedos, pero a menudo se enfrentan a la presión constante de mantenerse al día con las expectativas sociales y los estándares de bellezas irrealistas. Finalmente tenemos a la generación alfa, y con esta los desafíos familiares. En la actualidad nos enfrentamos a una realidad socialmente compleja y emocionalmente desafiante. La generación alfa, compuesta por los niños nacidos desde el 2010 en adelante, está creciendo en un entorno donde muchos de sus padres enfrentan problemas de desajuste social o emocional. Las consecuencias del abuso de sustancias, el desempleo,
o la encarceración pueden dejar a estos niños en situaciones difíciles y desestabilizadoras. Para muchos de ellos, sus abuelos han asumido el papel de cuidadores principales, enfrentándose a una nueva realidad en la crianza de los menores. Esta situación plantea desafíos significativos, ya que los abuelos pueden no estar familiarizados con la era digital y las demandas tecnológicas de la sociedad actual. La brecha generacional se convierte en un obstáculo para comprender las necesidades y experiencias de los niños pertenecientes a la generación Z y la generación Alfa, lo que puede dificultar aún más su crianza. Es crucial crear conciencia sobre esta realidad y abordarla con compasión y comprensión. Los abuelos, que se les impone el cuidado o crianza de estos menores, merecen reconocimiento y apoyo en su valiente labor de criar a estos niños en circunstancias difíciles. Al comprender mejor sus desafíos, podemos trabajar juntos para ofrecerles el apoyo y los recursos necesarios para que tanto ellos como los niños puedan prosperar y encontrar la felicidad en medio de la adversidad. A pesar de las diferencias generacionales, todos estos grupos comparten una característica común: la búsqueda de la felicidad en el exterior, en lugar de mirar hacia adentro, ya sea a través de relaciones, logros materiales o validación externa. Muchos de nosotros hemos caído en la trampa de creer que la felicidad se encuentra en el mundo que nos rodea, en lugar de dentro de nuestra propia mente y corazones. Pero la verdad es que la felicidad verdadera y duradera solo puede encontrarse cuando aprendemos a cultivar la paz interior y la aceptación de nosotros mismos, independientemente de las circunstancias externas. Al reconocer este hecho fundamental, podemos comenzar el viaje hacia la autenticidad, realización personal y la verdadera felicidad. Ahora que hemos explorado las características distintivas de cada grupo generacional según el año en que nacieron, te invito a que identifiques a cuál grupo perteneces tú, tu pareja, tus hijos o las personas con las que más te relacionas. Comprender esta distinción generacional te ayudará a comprender mejor las dificultades y desafíos que enfrentan en su vida diaria. Reconocer estas diferencias nos permite profundizar en la comprensión de nuestra propia experiencia y las de quienes nos rodean, contribuyendo y construyendo puentes de empatía y comprensión en nuestras relaciones interpersonales. Ten en cuenta este aspecto, ya que a continuación te presentaré el estudio de casos reales que han entrado en mi consulta. Es importante señalar que los nombres de los protagonistas han sido modificados para proteger su identidad y confidencialidad. En el viaje de autodescubrimiento y la autotransformación, nos enfrentamos ante una encrucijada, donde los 4 elementos se convierten en nuestra guía. ¿Estás preparada para sumergirte en las profundidades de tu ser y explorar la magia que yace dentro de ti? Entonces, empezamos. Cuando entiendas que no se trata de luchar, sino de aprender a soltar para poder fluir, entonces habrás entendido la vida. Enseñanzas del Dharma. Estudio de caso 1. María y Pedro. María, una mujer nacida en los años 70, en un pequeño pueblo de México, fue moldeada desde su infancia por un entorno donde la abnegación y el sacrificio eran considerados virtudes supremas. Recuerda vívidamente las noches en las que su madre preparaba la cena para su padre e hijos, con una sonrisa en el rostro a pesar del cansancio que se reflejaba en sus ojos.
Observaba cómo su madre se levantaba temprano cada mañana para atender las necesidades de su familia, dejando de lado sus propios sueños y aspiraciones en el proceso. Esta imagen de sacrificio y abnegación se grabó en la mente de María desde una edad temprana, convirtiéndose en el modelo a seguir en su vida adulta, identificando creencias limitantes y patrones destructivos. A lo largo de los años, María ha internalizado la creencia de que su valor como mujer radica en su capacidad para servir a los demás, incluso a costa de su propia felicidad y bienestar. Se encuentra atrapada en un ciclo de autosacrificio, donde sus propias necesidades y deseos son relegados a un segundo plano, en áreas de complacer a los demás. Además de su abnegación, María vive una situación de abandono emocional en su relación de pareja con Pedro. Este último, un hombre de clase media con estudios de preparatoria, prefiere el trago, la fiesta y las mujeres antes que atender las necesidades emocionales y domésticas de su esposa. La casa en orden y cuidar de sus hijos, Pedro no contribuye en absoluto. Y en lugar de apoyarla, la critica constantemente y le recuerda su papel de servirlo a él y a los hijos. Aceptando y honrando tu historia personal. A medida que María reflexiona sobre su vida y las influencias del pasado en su presente, comienza a darse cuenta del costo emocional y físico de su abnegación y el abandono emocional de su relación con Pedro. Recuerda los momentos de soledad y desesperación en los que se sentía agotada y sin esperanza, preguntándose si alguna vez tendría la oportunidad de perseguir sus propios sueños y aspiraciones. Aunque le cuesta admitirlo, María comienza a comprender que su historia personal, aunque marcada por el sacrificio y la abnegación, también está llena de momentos de amor, conexión y aprendizaje. Al aceptar y honrar su historia personal en su totalidad, María se abre a la posibilidad de liberarse de las ataduras del pasado y comenzar un viaje hacia la autorrealización y la felicidad. Explorando las influencias del pasado en tu presente. Estudio de caso 2. Javier y Lorena. Javier y Lorena, dos adultos nacidos en los años 80, representan dos enfoques muy diferentes para resolver conflictos y enfrentar los desafíos de la vida. Creado en un hogar de machismo. Javier representa basado en el machismo y la confrontación directa. Desde una edad temprana, Javier aprendió que ser hombre significa ser dominante y agresivo. Creado en un hogar donde se fomentaba el machismo, se le inculcó la creencia de que los hombres deben imponer su voluntad y resolver conflictos mediante el control y la autoridad. Esta mentalidad lo llevó a adoptar una actitud de "conmigo nadie se mete", buscando resolver los problemas a puño limpio y sin considerar otras alternativas. Crecida en un hogar basado en la igualdad y el respeto. Por otro lado, Lorena representa un enfoque de resolución de conflicto basado en la igualdad y el respeto. Desde niña, Lorena fue criada en un hogar donde se fomentaban las bases de la igualdad y el respeto, en un hogar en donde se valoraba la importancia del diálogo, la empatía y la colaboración como herramientas para resolver conflictos y construir relaciones saludables. A Lorena le inculcaron a buscar soluciones pacíficas y a considerar las necesidades y perspectivas de todos los involucrados en un conflicto, adoptando un enfoque inclusivo
y respetuoso hacia las relaciones interpersonales. Sin embargo, influenciada por Javier, durante varios años, pareció olvidar los principios de su propia educación y durante varios años adoptó las costumbres de la familia de Javier. Diferentes enfoques, mismos conflictos en la relación. Los enfoques de Javier y Lorena se reflejó inevitablemente en su relación. Cuando se casaron y tuvieron un hijo, surgieron conflictos debido a las diferentes formas de abordar la crianza y resolver problemas. Mientras Javier tendía a recurrir al autoritarismo y la imposición de su voluntad, Lorena prefería el diálogo y la colaboración. Estos desacuerdos constantes finalmente los llevaron a buscar ayuda profesional y a comprometerse en un proceso de aprendizaje y crecimiento personal para reconstruir su relación desde una base de igualdad y respeto. Fue hasta entonces que Lorena logró retomar los principios de su crianza. Javier, sin embargo, no logró aceptar que la transformación en su conducta requería compromiso y abandono. Y entonces abandonó el proceso terapéutico. Explorando las influencias del pasado en tu presente. Estudio de caso 3. Erika y Mauricio. Criada en la incongruencia. Erika, una mujer nacida en el año 1960, creció en un ambiente marcado por la incongruencia y la confusión. Hija única de una madre soltera, Erika fue criada en un hogar donde las decisiones y los hábitos de su madre no siempre coincidían. Aunque su madre anhelaba que Erika alcanzara todo lo que ella no pudo debido a sus malas decisiones, no educaba con el ejemplo. En un intento de corregir el rumbo de su hija, la envió a estudiar a una escuela de religiosas, pero esto solo aumentó la confusión de Erika. Creció en conflicto sin saber quién era su padre biológico y lidiando con las incongruencias de su crianza. Crecido en un hogar de discordia. Mauricio, 3 años mayor que Erika, por otro lado, creció en un hogar caótico y lleno de discordia. Con 6 hermanos varones, Mauricio fue testigo de la autoridad tiránica de su madre, quien fomentaba la rivalidad entre los hermanos en lugar de promover la armonía familiar. Su padre, de corazón noble, pero sin autoridad dentro del hogar, se limitaba a proveer para la familia sin intervenir en los conflictos. Esta dinámica familiar dejó una profunda marca en Mauricio, quien creció con la sensación de falta de dirección y apoyo emocional en su hogar. Matrimonio forzado. Erika y Mauricio se conocieron a una edad temprana y a pesar de las circunstancias difíciles se enamoraron. Sin embargo, un par de años después se encontraron enfrentando un embarazo no planeado que los llevó a casarse bajo presión de sus familias. Lo que parecía ser un intento de solucionar sus problemas solo empeoró las cosas. Un año después del matrimonio, se divorciaron y Mauricio los abandonó por completo, dejando a Erika sola para criar al hijo que trajeron al mundo. Estudio de caso 4. Eloísa y Gerardo. Repitiendo patrones familiares. Eloísa, una mujer nacida en los años 90, viene de una familia marcada por el alcoholismo y la infidelidad. Desde una edad temprana, fue testigo de dinámicas disfuncionales de su hogar, donde el consumo excesivo de alcohol y las relaciones extramaritales eran comunes. Estos patrones de comportamiento se arraigaron en su vida, llevándolas a adoptar una relación complicada con las drogas y el alcohol desde una edad temprana. A pesar de los esfuerzos de algunos miembros de la familia por ayudarla, Eloísa continúa en la negación
y por lo tanto no logra romper con esos patrones y encontrar un camino más saludable en su vida. Abandonado por sus padres. Por otro lado, Gerardo, nacido en los años 90, después de haber sido abandonado por sus padres, fue criado por sus abuelos de avanzada edad. Aunque sus abuelos intentaron proporcionarle amor y cuidado, lucharon por guiarlo en el camino correcto. La falta de una figura paterna y materna presente en su vida dejó a Gerardo desorientado y confundido, buscando desesperadamente una identidad y un propósito. A pesar de los intentos de sus abuelos por educarlo, Gerardo se encontró atrapado en un ciclo de malas decisiones y comportamientos autodestructivos que lo llevaron a repetir los patrones de conducta de sus padres. Viviendo en conflicto continuo. A una edad corta, Eloísa y Gerardo se encontraron enfrentando las dificultades de la vida adulta sin preparación ni el apoyo adecuado. A pesar de sus esfuerzos por construir una vida mejor juntos, su relación se vio afectada por la misma falta de dirección y estabilidad que los perseguía desde la infancia. Los conflictos continuos, la falta de comunicación y el vivir en la negación los llevaron a hallarse en un estado de tensión constante, incapaces de encontrar un terreno común para construir su futuro juntos. El punto de quiebre de Eloísa. A los 25 años, Eloísa parece estar lista para enfrentar sus demonios internos y busca ayuda para cambiar el rumbo de su vida. Reconociendo las necesidades de romper con los patrones destructivos heredados de su familia, está dispuesta a embarcarse en un viaje de autoexploración y autotransformación. Aunque el camino por delante será difícil, Eloísa está decidida a dejar atrás el pasado e incluso alejarse de Gerardo y construir un futuro más brillante para sí misma. No es que tu problema sea enorme, tu problema es que no dejas de pensar en él. Enseñanzas del Dharma. Estudio de caso 5. La identidad en la era digital. Jazmín, una joven nacida a principios del año 2000, pertenece a la generación Z, caracterizada por haber crecido en un mundo saturado de tecnología y medios de comunicación. Tanto los millennials como la generación Z son conocidos por su familiaridad con la tecnología y su capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno digital. Sin embargo, esta conexión constante con la tecnología también ha traído consigo una serie de desafíos únicos, incluyendo la presión constante de las redes sociales, el acceso ilimitado a información y la búsqueda constante de validación en línea. Para Jazmín, la experiencia de crecer en la era abrumadora. Aunque la tecnología le ha brindado la oportunidad de explorar y expresar su identidad de nuevas formas, también ha exacerbado sus luchas internas y confusión con respecto a su identidad de género. En un mundo donde las normas de género están en constante evolución y se cuestionan, Jazmín se encuentra navegando por aguas desconocidas, tratando de comprender quién es realmente en medio de las expectativas sociales y las presiones externas. Conflicto interno y búsqueda de identidad. Como muchos adolescentes de su generación, Jazmín está experimentando una serie de conflictos propios de la adolescencia, desde la presión académica hasta la búsqueda de su identidad y propósito en la vida. Sin embargo, su lucha es aún más compleja debido a su confusión con respecto a su identidad de género. Aunque se siente atraída hacia una identidad
que no se alinea con las expectativas tradicionales de género, se encuentra luchando contra los estigmas y la incomodidad social que rodean a estas cuestiones. Por ende, Jazmín, al igual que muchos jóvenes de esta generación de millennials y de generación Z, vive en constante depresión emocional, conflicto de identidad y gran deseo de aceptación y pertenencia. Algunos jóvenes y adultos que incluso han tenido la audacia de convertirse en personas transgénero viven no solo el conflicto interpersonal de identidad, sino que ahora también tienen que aprender a vivir la discriminación y el estigma social, aunado con el aislamiento y la soledad. El camino hacia la autoaceptación. A pesar de los desafíos que enfrenta Jazmín, está decidida a encontrar la paz interior y aceptarse a sí misma tal como es. Reconoce que el camino hacia la autoaceptación será difícil y lleno de obstáculos, pero está dispuesta a enfrentarlos con valentía y determinación. Con el apoyo de amigos, familiares y recursos en línea, Jazmín se embarca en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, confiando en que encontrará la claridad y la paz que tanto anhela en el camino. Estudio de caso 6. Desafíos del cambio generacional. Irene, una mujer nacida en los años 50, encarna la idea arraigada de su generación, donde el rol de la mujer se limitaba principalmente al cuidado del hogar y la familia. Después de criar a 4 hijos, Irene esperaba ansiosamente el día en que llegaría su retiro para poder disfrutar de la vida junto a su esposo. Sin embargo, la vida le tenía preparadas sorpresas desgarradoras. La muerte inesperada de su esposo, cuando Irene tenía cerca de cumplir 63 años, la dejó devastada y desorientada. En medio de un duelo, se enfrentó a las malas decisiones de sus hijos, quienes ahora la manipulan y la presionan para que se haga cargo del cuidado de sus propios nietos. A pesar de haber planeado una vida tranquila en su jubilación, Irene se vio obligada a congelar sus planes y asumir una responsabilidad que no le correspondía. El dilema de Irene. En un proceso de duelo, Irene se aferra a la idea de que cuidar a sus nietos es su deber y su única opción, sin darse cuenta de que está siendo manipulada por las expectativas sociales y las presiones familiares. A pesar de sentirse abrumada y agobiada, Irene no se permite considerar la posibilidad de rechazar esta responsabilidad y rehacer su vida. La combinación de su duelo por la pérdida de su esposo y la manipulación emocional ejercida por sus hijos nubla su juicio y le impide ver más allá de su situación actual. El camino hacia la autonomía y la autoaceptación. A medida que Irene avanza en su proceso de duelo y reflexión, comienza a cuestionar las expectativas impuestas sobre ella y a reconocer que tiene todo el derecho de rehacer su vida y buscar su propia felicidad. A pesar de las dificultades y las presiones externas, Irene se da cuenta de que no está obligada a sacrificarse por los demás a expensas de su propia felicidad. Con valentía y determinación, comienza a buscar maneras de liberarse de las cadenas emocionales que la atan y a trazar un nuevo camino hacia la autonomía y la autoaceptación. Estudio de caso 7. Hermanas gemelas. Encarando la pérdida y el duelo. Lola y Laura,
dos hermanas gemelas, nacidas a finales de 1970, enfrentan una serie de desafíos devastadores que las llevan al límite de su resistencia emocional y física. Lola, la pérdida del trabajo y del amor. Lola, después de casi 15 años dedicada a su trabajo como diseñadora gráfica, se encuentra repentinamente desempleada. Su empleo le fue arrebatado por un joven de la generación Z, dejándola desplazada y sin un sentido de propósito. Para empeorar las cosas, su esposo la abandona poco después para estar con una mujer más joven, dejándola sola y desamparada en una espiral de dolor y desesperación, luchando por encontrar sentido en su nueva realidad y enfrentándose a la cruel realidad del edadismo y la desigualdad de género en el mercado laboral y en las relaciones personales. Laura, la pérdida de la salud y la vida. Por otro lado, Laura recibe la devastadora noticia de que tiene un cáncer terminal. Enfrentándose a la finitud de su vida, Laura se sumerge en un torbellino de emociones, desde la negación hasta la ira y la desesperación. A medida que su salud se deteriora rápidamente, se ve obligada a confrontar la realidad de su propia mortalidad y a reconciliarse con los sueños y planes que nunca podrá realizar. A pesar de su valentía y determinación, Laura se siente abrumada por la injusticia de su situación y la inevitabilidad de su destino. El proceso de duelo y reconciliación. Tanto Lola como Laura se enfrentan a la pérdida de diferentes maneras, pero comparten un profundo sentido de desolación y desamparo. En medio del caos y la angustia, ambas hermanas buscan desesperadamente una forma de encontrar consuelo y paz interior. A medida que avanzan en su proceso de duelo, se dan cuenta de que la clave para la sanación radica en la aceptación y el perdón, tanto hacia los demás como hacia sí mismas. Aunque el camino hacia la reconciliación es difícil y lleno de obstáculos, Lola y Laura están determinadas a encontrar la fuerza para seguir adelante y encontrar la paz en medio de la adversidad. Reflexión sobre las lecciones del capítulo 1. Explorando nuestras raíces. Al llegar al final de este capítulo, es hora de detenernos y reflexionar sobre las poderosas lecciones que hemos aprendido a través de las experiencias de nuestros protagonistas. A lo largo de estos estudios de caso, hemos explorado las complejidades de la vida y las influencias que moldean nuestro ser. Cada historia nos ofrece una ventana única a las diversas facetas de la condición humana y nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y decisiones. María y Pedro. María, criada en la abnegación y el sacrificio, se enfrenta a la dificultad de encontrar su identidad en una relación dominada por el patriarcado, representado por Pedro. Javier y Lorena. Javier, criado con influencias machistas, se enfrenta a los desafíos de desaprender creencias limitantes, mientras que Lorena, criada en un hogar de igualdad y respeto, busca mantener su propia identidad en medio de un entorno adverso. Erika y Mauricio. Erika, criada en la incongruencia, lucha por encontrar su equilibrio emocional, mientras que Mauricio, criado con una madre autoritaria que promueve la discordia y un padre ausente, se enfrenta a la dificultad de establecer relaciones saludables. Eloísa y Gerardo. Repitiendo patrones de conducta familiares,
Eloísa y Gerardo luchan por romper el ciclo del dolor y sufrimiento que ha marcado a su familia durante generaciones. Jazmín, atrapada en la soledad de la era digital y el conflicto de identidad de género, Jazmín busca encontrar su lugar en el mundo que a menudo parece desconcertante y alienante. Irene, enfrentándose a los desafíos de los cambios generacionales y las expectativas sociales, Irene lucha por encontrar su identidad en un mundo en constante evolución. Lola y Laura. Las gemelas Lola y Laura están encarando diferentes tipos de pérdidas, pero en común enfrentan el proceso del duelo. Cada una de ellas enfrenta el proceso de duelo de manera única y personal, desafiando sus propios límites emocionales y buscando encontrar la luz en medio de la oscuridad. Cada uno de estos casos nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y decisiones y nos desafía a explorar las raíces de nuestra propia realidad. Con cada historia surgen las preguntas. ¿Con cuál de estos casos te identificas? ¿Qué habrías hecho diferente en su situación? ¿Cómo puedes aprender de estas experiencias y utilizarlas como trampolín para tu propio crecimiento y transformación? Los 4 elementos de la autoconciencia para alcanzar la autotransformación. En el viaje hacia la autoconciencia y la transformación personal, nos encontramos ante una encrucijada donde los 4 elementos se convierten en nuestra guía. Sí, has escuchado bien. Estoy hablando de los elementos no tan místicos, pero igualmente poderosos. El pensamiento, los sentimientos, las acciones y el ser. ¿Listo para explorarlos juntos? Los sentimientos, esos intrépidos navegadores del océano emocional. ¿Alguna vez has sentido una corriente de alegría inundando tu ser cuando estás rodeado de seres queridos? ¿O tal vez te has visto atrapado en la tormenta de la ira en medio de un día complicado en el trabajo? Reconocer y comprender nuestros sentimientos nos permite navegar las olas de la vida con gracia y comprensión. Los sentimientos son como burbujas que nos orientan en el vasto océano de nuestras emociones. Aquí algunos ejemplos de cómo reconocer y comprender nuestros sentimientos. Me siento feliz cuando paso tiempo con mi familia y amigos. Experimento ansiedad cuando me enfrento a nuevas situaciones. Siento tristeza al recordar eventos pasados dolorosos. Experimento gratitud por las pequeñas cosas de la vida. Me siento enojado cuando percibo una injusticia. El pensamiento, nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. El pensamiento de luz en la oscuridad del desconocimiento. ¿Te has sorprendido alguna vez divagando en un laberinto de preocupaciones y dudas? ¿O has experimentado la claridad y la inspiración de un pensamiento claro y enfocado? Cultivar la autoconciencia en nuestros patrones de pensamiento nos permite plantar semillas de sabiduría y cultivar jardines de posibilidades infinitas. Pensamiento. Explorando el laberinto de la mente. Nuestros pensamientos son como hilos que tejen el tapiz de nuestra realidad. Aquí algunos ejemplos de cómo cultivar la autoconciencia en nuestros patrones de pensamiento. Siento que sé más de lo que creo saber sobre ese tema. Necesito encontrar la situación. Me encuentro divagando en un laberinto de preocupaciones sin fin.
Experimento claridad y enfoque cuando dejo de lado el ruido mental. Me doy cuenta de que mis pensamientos influyen en mis sentimientos y acciones. Pasemos al siguiente elemento, las acciones. Esos intrépidos exploradores del reino físico. ¿Alguna vez te has maravillado ante la capacidad de tus manos para crear belleza? ¿O para sanar a otros con un simple gesto? ¿O te has encontrado estancado en el lodazal de la inacción, temeroso de dar el primer paso hacia tus sueños? Abrazar la autoconciencia en nuestras acciones nos permite dar pasos conscientes hacia el destino que deseamos alcanzar. Los sentimientos, esos intrépidos navegadores del océano emocional, cuando aprendemos a reconocerlos y manejarlos adecuadamente, nos ayudan a tomar acción. De lo contrario, los sentimientos pueden convertirse en nuestros propios obstáculos para tomar acción. ¿Alguna vez has sentido una corriente de alegría inundando tu ser cuando estás rodeado de seres queridos? O tal vez te has visto atrapado en una tormenta de la ira en medio de un día complicado en el trabajo. Reconocer y comprender nuestros sentimientos nos permite navegar las olas de la vida con gracia y comprensión. Por último, pero no menos importante, llegamos al ser, el núcleo ardiente de nuestra esencia más profunda. ¿Alguna vez has sentido perdido en el mar de identidades y expectativas externas sin saber quién eres realmente? ¿O has experimentado la serenidad y la plenitud de estar en sintonía con tu verdadero ser? Cultivar la autoconciencia en nuestro ser nos permite conectarnos con nuestra autenticidad más pura y vivir desde un lugar de integridad y autenticidad. Acciones, el arte de la manifestación. Nuestras acciones son como pinceles que pintan el lienzo de nuestra vida. Aquí algunos ejemplos de cómo cultivar la autoconciencia en nuestras acciones. Me doy cuenta de que mis acciones no están alineadas con mis valores. Necesito hacer cambio. Estoy actuando de manera irracional debido a mis emociones descontroladas. Mis acciones están en sintonía con mis pensamientos y sentimientos, lo que me brinda una sensación de integridad. Reconozco que he herido a alguien y estoy dispuesto a disculparme y rectificar mis acciones. Me doy cuenta de que mis acciones tienen un impacto en mí mismo y en los demás, y elijo actuar desde un lugar de comprensión y empatía. Ser, la esencia de la existencia. El ser es el núcleo ardiente de nuestra esencia más profunda. Sin embargo, a veces el ego puede eclipsar nuestra verdadera naturaleza. Aquí algunos ejemplos de cómo cultivar la autoconciencia en nuestro ser y reconocer el ego engrandecido. Me encuentro apegado a una imagen idealizada de mí mismo y me resisto a aceptar mi debilidad y mi vulnerabilidad. Mi necesidad de ser admirado y reconocido por los demás me impide conectar auténticamente con mi verdadero ser. Me veo envuelto en la competencia y comparación constante con los demás, tratando de demostrar mi valía. Mi identidad está fuertemente ligada a mis logros y éxitos externos, lo que me lleva a una sensación de vacío interior. Reconozco que el ego es una construcción ilusoria que me separa de mi verdadero ser y me esfuerzo para trascender su influencia. En conclusión, la autoconciencia con sus cuatro elementos
sentimientos, pensamientos, acciones y ser nos permite navegar por la complejidad de nuestra existencia con claridad y comprensión. A medida que cultivamos esta autoconciencia, abrimos las puertas hacia una transformación profunda y significativa en nuestras vidas. Que este viaje de autodescubrimiento te guíe hacia la plenitud y la realización de tu potencial. Si te enfocas en la herida, continúas sufriendo. Si te enfocas en la lección, continuarás creciendo. Enseñanzas del Dharma.